Muy buenas amigas y amigos, vaperos todos, bienvenidos una vez más a Vape Cooper Reviews. Hoy os traemos nuestra segunda revisión de un cacharrito de vapeo, pero va a ser la primera de un mod y además la primera de un producto de Smoke. ¿Queréis saber de qué se trata? Pues vamos a verlo. ¡Let's rock! Antes de comenzar, como siempre, quiero aclarar que este vídeo no está patrocinado por ninguna compañía y que Smoke no va a pagar nada por la producción, creación o divulgación de este vídeo. Vamos, que no voy a ver ni un duro. Pues bien, hoy vamos a ver uno de sus mods más recientes, que es ni más ni menos que el McCreep Kit, que como ya habréis deducido, es la versión revisada de su ya conocido McKit. Además de un diseño totalmente renovado que lo hace pues 1.000.000 de veces más atractivo, Smoke ha optado esta vez por dejar de lado la doble batería y opta por una única célula energética. Las desventajas de esta decisión, pues bueno, están más claras que el agua. Bajamos de 225 vatios a únicamente 100 vatios máximos de potencia. Por otro lado, pues ganamos en comodidad de uso y ergonomía, además de alguna otra sorpresa que ahora os comentaremos. Vamos a ver las especificaciones técnicas en pantalla porque, bueno, ya seguramente las tendremos más vistas que el TVO y a nosotros, pues bueno, al fin y al cabo nos interesa ponernos a toquetear el cacharrito cuanto antes. Lo podemos encontrar en 4 colores distintos. Este, como podéis ver, es el cromado negro y tiene un tacto muy agradable. Transmite robustez, tiene un buen peso y encaja en la mano a la perfección. Dan ganas de no soltarlo, vaya. El diseño tan ergonómico es, desde luego, uno de los pros más importantes de este mod. No obstante, si tenéis las manos bastante grandes como yo, puede que echéis de menos un poco de agarre por aquí adelante. Además, estéticamente, pues puede echar un poco para atrás a algunos vaperos un poco más convencionales. Tiene una pantalla OLED un poco inclinada para facilitar la lectura, pero un poquito reducida, solamente 0,66 pulgadas. Eso sí, de alta definición y bastante brillante. Bueno, y otra cosa que mola un montón es el tema de la batería. Pues nada, además de repetir el botoncito de extracción del McKit anterior, resulta que este mod permite la utilización de varios tipos de batería. Sí, habéis oído bien, podemos utilizar baterías 2170, 2070, pero es que además podemos utilizar las 18650 de toda la puta vida con un adaptador que viene incluido en el kit. Vaya tela. El ATO, pues tenemos el TFV8 Baby V2 que viene a juego del color del mod en el kit y que queda muy bien integrado sin ningún tipo de sobrevuelo, de hecho sobra un montonazo de espacio. De nuevo es una versión revisada del TFV8 Baby y que queda un poquillo a mitad de camino con el TFV12. La verdad es que así a primera vista vemos que toca todas las marcas de lo que uno se puede esperar de un mod de esta categoría, además de tener un diseño que llama mucho la atención, ¿verdad? Vamos a verlo un poco más en detalle. Pues aquí lo tenemos. Muy buena presentación con todas sus etiquetas de autenticidad. Un poco de información, como siempre encontramos todo lo que contiene la caja y está muy bien, tiene un tacto bastante agradable, aunque si me preguntáis un poco voluminosa considerando lo que contiene. Smoke, tomamos nota para siguientes modelos, que ya sabéis que tenemos que ser ecológicos y toda esa movida.
Lo primero que vemos, según abrimos la caja, es únicamente el mod en todo el centro. Han querido darle todo el protagonismo a este llamativo diseño y nos lo han puesto ahí, a huevo. Debajo ya del separador este de espumita tenemos la Sagrada Trinidad, el librito de instrucciones que está en inglés solo, por cierto, la tarjetita de precauciones de la batería y tarjeta de garantía y autenticidad. Además, tenemos los repuestos de las tóricas y otros cachivaches, el cable micro USB, el atomizador de repuesto, que es el Baby V2 S2 de 4 núcleos, y ya por fin el tanque con su resistencia preinstalada. Esta es la de Mesh. Para abrir la tapa de la batería, pues apretamos este botoncito, tiramos y ya tenemos aquí este cargador. Como ya estaréis pensando, esto recuerda mucho a la empuñadura y el cargador de una pistola automática, y de ahí el nombre del modelo, Mag de magazine o cargador y Grip de agarre o empuñadura. Como ahora solo tengo baterías 18650, vamos a usar este adaptador y así de paso vemos cómo funciona. Que vamos, tampoco que tenga mucho misterio, pero vamos a ver. Metemos la batería en el adaptador según la polaridad que nos indica, en este caso con el positivo para arriba. Luego ponemos el adaptador dentro del cargador y ya, tal y como hemos visto hacer 40.000 veces a Bruce Willis, empujamos el cargador hasta que notemos un clic. Joder, la verdad es que es difícil no fliparse con esto en la mano. Aquí tenemos el TFV8 Baby V2 de Smog. Como decíamos, a juego con el color del mod cuando compramos el kit, pero suelto lo podemos encontrar en 8 colores distintos. Los datos técnicos aquí los veis. Tiene una construcción muy sólida y se nota un buen peso. Conexión 510 de polo flotante y bañada en oro. Tres entradas de aire descomunalmente grandes. Un drip que lamentablemente no creo que sea compatible con los más estándares que tenemos por ahí. Sistema de rellenado superior que me gusta bastante porque se abre un montón y la ranura es muy amplia. Y 2 mililitros de capacidad en la versión TPD, que es la que yo tengo aquí. Ahora fijaos en una cosa. Mirad. A mí este tanque me recuerda un montón al SKRR de Vaporesso. Salvando diferencias, creo que se ha buscado una estética y un feel muy parecidos. Este es un pelín más bajito y algo más estrecho, con tan solo 25 milímetros en la base, comparado con los 27,5 del SKRR. Podéis echar un vistazo a mi revisión del SKRR de Vaporesso para ver de qué va el tema. Link en la descripción.
Pues nada, al turrón. Enroscamos el hato. Queda muy bien integrado, como podemos ver en este anillo que nos mide unos 25 milímetros. Lo bueno es que, aunque le enchufásemos un hato algo más ancho, no tendríamos mayor problema por la forma que tiene la parte de arriba del mod, que casi nos permitiría usar un hato de 38 milímetros sin sobrevuelo. Aunque bueno, probablemente se vería un poquito de hueco por ahí abajo. Presionamos rápido 5 veces y encendemos ya el dispositivo. Según se enciende el dispositivo, nos da a elegir qué tipo de batería vamos a usar. En este caso, 18650, que sería la que hemos insertado. Entonces, 3 pulsaciones rápidas con el gatillo y entramos en el menú. Para movernos de una opción a otra, que además vemos que tiene iconos animados bastante graciosos, con los 2 botoncitos estos o bien pulsando una vez en el botón de calada. Primera opción, modo. Este mod nos permite las opciones de control de temperatura únicamente para resistencias de titanio, níquel y acero inoxidable. Seleccionando cualquiera de ellas nos deja hacer los ajustes necesarios según las preferencias de uno. Nosotros preferimos la otra opción, que es la de bataje variable, con los típicos ajustes de normal, duro o suave. La siguiente opción es la de puff o calada. Aquí encontraremos el típico contador de caladas y además un limitador de máximo de caladas. A mí esto me parece rarísimo. Podemos ajustar en nunca para que no haya límite, o desde 1 a 999 caladas. Esto lo que hace es que cuando el contador llega al límite que hayamos puesto, ya no nos deja dar más caladas. No tengo muy claro si esto lo utilizan muchos vaperos. A mí, desde luego, que me resulta de lo más curioso. En cualquier caso, cuando seleccionamos alguna opción, antes de volver a la pantalla principal nos pregunta si queremos poner a cero el contador. Seguimos con los settings, donde encontramos otra serie de subcategorías. Stealth es básicamente para ajustar el tiempo que tarda la pantalla en apagarse después de pulsar cualquier botón, y nos deja elegir entre un mínimo de 15 segundos y hasta un máximo de 240 segundos. Imaginamos que por si un día se levanta un poco enajenado o que no ha dormido bien y tarda 4 minutazos en absorber toda la información que puede proporcionar una pantalla de 0,66 pulgadas, pues vendrá muy bien. Total, que aquí ya para gusto. Contraste, pues está claro, ¿no? Se ajusta del 10% al 100%. Creo que este título no es del todo acertado, ya que opino que lo que aquí se ajusta es más la luminosidad de la pantalla que el contraste. Lo siguiente es el ajuste de ohmios iniciales. A ver, que se supone que este mod tiene reconocimiento inteligente de atomizador que nos leerá la resistencia cuando le enrosquemos un nuevo hato. El problema está en que, por nuestra experiencia, esto falla más que una escopeta feria y a veces hay que estar desenroscando y enroscando 2 o 3 veces hasta que el cacharro se da cuenta y ya nos pregunta si queremos poner otros ajustes, así que no está mal poder ajustarlo manualmente, aunque el margen no es muy amplio. En este caso, parece ser que nos lo ha detectado correctamente. El último de los submenús es el Download, que es ni más ni menos para actualizar el firmware del mod. Y ya para finalizar, el Power. Elegimos si mantiene el mod encendido o lo apagamos. Hay 3 atajos que nosotros sepamos por el momento. Si pulsamos brevemente los 2 botones estos, o pulsando 5 veces el gatillo rápidamente, bloquearemos y desbloquearemos todos los botones del mod. Pulsando brevemente el gatillo y la tecla izquierda a la vez, nos deja seleccionar el tipo de vapeo. Para elegir cualquier opción, pulsamos de nuevo brevemente. Por último, pulsando brevemente el gatillo y la tecla derecha a la vez, nos da a elegir entre los modos suave, normal y duro en bataje variable
o el voltaje cuando estamos en modo de control de temperatura. Pulsamos y listo. Hablando de la pantalla de inicio, esta nos muestra, según el modo que tengamos seleccionado, los vatios o la temperatura en grande, la información del modo y el nivel de batería al lado. A continuación tenemos los ohmios de la resistencia que estamos usando y el contador de voltios. Esto último, junto con la barra de duración de la última calada, cambiarán cuando estemos pulsando el gatillo ofreciendo estas lecturas como información. Visto esto, ya solo nos queda una cosa. Lo ponemos a 67 vatios, bataje variable a modo normal con la resistencia de 15 ohmios. Por cierto, una cosa que me gusta de este tanque, sin spoilear mucho la segunda parte de este vídeo, es el sistema de rellenado. Apertura de seguridad mucho más sencilla que el de otros fabricantes. La tapa que se abre de par en par y una ranura de rellenado amplísima. Además de otras bondades que ya os contaremos en la revisión dedicada. Para esta prueba vamos a usar el líquido Cowboy Cooler de Babe Wild, que tiene un buen balance de propilenglicol y glicerina vegetal. Básicamente lo tenemos al 35-65. Abrimos las tomas de aire a tope y vamos a darle. Pues vamos a ver qué tal. Bueno. Una humarasca impresionante. Podemos ver. Pues la verdad es que no está nada mal. El flujo de aire es bastante bueno por lo que hemos comentado ya de las entradas de aire gigantescas. Tengo que decir, en cuanto a sabor, no es de los mejores. También tengo que decir que bueno, es una resistencia de mesh, es la A1 hecha para este tanque. Y bueno, a lo mejor podría mejorar si le ponemos la de 4 núcleos o alguna otra variante. Una cosa que sí que me llama la atención es que el tiempo de respuesta no es de los más rápidos que hay por ahí. Ahora mismo, pues bueno, tenemos mods que tienen un tiempo de respuesta increíblemente rápido. Este se me hace un poco lentito. Además, con este aspecto uno se esperaría que fuese rapidísimo. Pues no tanto. Vamos a ver si lo podemos apreciar. Apretamos. No es de nuevo de los más rápidos. No está mal en absoluto, pero podría mejorarse. Eso sí, la ergonomía, la comodidad. Eso es de lo mejorcito que tenemos, ¿vale? Es muy cómodo, muy práctico para poder utilizarlo, para ver la información. Excelente. Como apunte personal, quiero decir que me toca un poco las narices que este mod no tenga ninguna opción ni ningún botón para volver al menú anterior o a la pantalla de inicio. Vamos, que la única opción que tenemos, si queremos, pues eso, volver un paso atrás o bien al menú o a la pantalla principal, es o bien seleccionar una de las opciones que haya en ese menú, que no siempre es lo que queremos, o bien esperar a que el propio mod pues nos devuelva la pantalla de inicio. Otra cosa también que me acabo de dar cuenta es que el ruido que hace las tomas de aire son bastante elevados, ¿vale? Le voy a dar sin darle al botón de calada para que lo escuchéis. Y esto ni siquiera estaba, vamos, dándole una calada demasiado fuerte. Así es que, bueno, discreto no es. En resumen, por un lado tenemos un diseño acojonante. Una comodidad de utilización, de agarre, increíble. Esto es, sin duda, lo mejor de este mod.
Además que, bueno, pues uno se flipa bastante teniendo esto en la mano. Excelentes acabados, posibilidad de utilizar varios tipos de baterías, un atomizador que, sin ser el mejor, pues funciona muy bien con este kit, un sistema de rellenado que es mucho mejor que el de otros fabricantes y un sistema de rellenado muy fácil de usar que además tiene una ranura muy amplia, hacen de este un kit muy completo, sobre todo para las personas que quieren desmarcarse de lo que es las normas más puristas, al menos estéticamente. No obstante, tenemos algunos puntos negativos. Por ejemplo, pues unas opciones limitadas para aquellos que quieran personalizar un poco más su experiencia de vapeo, algo lento en el tiempo de respuesta. Además, tiene un precio bastante elevado, considerando que hay otros modelos en el mercado de similares características con un precio algo más bajo y tratándose de un mod de solamente 100 vatios de potencia máxima. Un atomizador bastante ruidosillo que además, por lo que sabemos, solo aceptará las resistencias que están diseñadas para él. También se nos queda un poco cortillo con el sabor. Además es un poco incómodo de transportar por la forma que tiene, lo cual pues puede llevarnos a dejarlo un poquillo de lado y no usarlo tanto. En definitiva, tras haber hecho un balance, podemos afirmar que este mod está bastante a la altura de su sorprendente diseño. Eso sí, ¿merece la pena comprarlo? Posiblemente sí, pero si tenemos algún otro mod que podamos utilizar más a diario. Así es que ya sabéis, dadnos un me gusta, suscribiros al canal y dejadnos vuestra opinión en el área de comentarios. Agradecimiento especial para Smoke por habernos mandado este mod para hacer esta revisión y dar nuestra opinión al respecto. Y a vosotros, muchas gracias también, amigas y amigos, y nos vemos en el próximo vídeo.